El presente trabajo se titula Descomposición de la inequidad en la distribución de dependencias funcionales entre adultos mayores de Argentina. Fue realizado por la licenciada González Gisela Paula, que es quien les habla. Desempeño mis tareas en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, de doble dependencia, Universidad Nacional del Sur y CONICET. La doctora Geri Milva, quien se desempeña en el Departamento de Economía y en el Departamento de Matemática, ambos de la Universidad Nacional del Sur, y también en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Y finalmente la doctora de Santis Mariana, quien se desempeña en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. A nivel mundial se está llevando a cabo un proceso de envejecimiento poblacional que implica un incremento en la proporción de adultos mayores. Entendemos a un adulto mayor como un individuo de 60 años o más. A su vez, podemos distinguir entre los adultos mayores de la tercera edad, que son quienes tienen entre 60 y 74 años, y los adultos mayores de la cuarta edad, que son quienes tienen más de 75 años. Este incremento en la proporción de adultos mayores se ve potenciado por un aumento en la esperanza de vida, que provoca que en la actualidad los adultos mayores no solamente sean más, sino que también vivan más. En Argentina, en la actualidad, el 15,7% de la población total está conformada por adultos mayores, y se proyecta que para el año 2040 esta cifra ascienda a un 20,6%. Este fenómeno de envejecimiento poblacional provoca un incremento en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles que son muy frecuentes en el grupo poblacional de los adultos mayores. Estas patologías tienen tres características elementales. Son no curables, son degenerativas y generan dependencia funcional. Cuando hablamos de dependencia funcional nos referimos a las dificultades, a la falta de habilidad, a la necesidad de ayuda, a la restricción o a la ausencia de capacidad que tiene un individuo para realizar las actividades de su vida diaria. Las dependencias funcionales se pueden dividir en dos grandes grupos. Las básicas se refieren a la posibilidad de un individuo de realizar actividades elementales de su vida cotidiana, como alimentarse, bañarse, vestirse, trasladarse en su propio hogar. Las dependencias funcionales ampliadas se refieren a la realización de actividades de una mayor complejidad que son necesarias para llevar adelante una vida independiente. Por ejemplo, utilizar el dinero. El objetivo general de este trabajo tiene que ver con evaluar si existe inequidad en la distribución de la dependencia funcional entre adultos mayores de Argentina y determinar cuáles son los factores que mayormente explican esa inequidad. Se proponen para esto tres objetivos específicos. El primero de ellos tiene que ver con describir las distintas dependencias funcionales que padecen los adultos mayores en Argentina y sus posibles determinantes. El segundo objetivo específico tiene que ver con evaluar si existe inequidad en la distribución de dichas dependencias. Y el último objetivo específico busca descomponer la inequidad, en caso de verificarse, en la contribución de factores socioeconómicos y no socioeconómicos. Vamos a hablar un poco de la metodología empleada en este trabajo. Para el cumplimiento del objetivo específico 1, se utilizaron datos de la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de los Adultos Mayores, la ENCAVIAM. Es una encuesta que realiza el INDEC. Consideramos el periodo que va entre noviembre y diciembre del año 2012. Es una muestra de 4.654 individuos mayores de 60 años. Con esos datos, efectuamos un análisis estadístico descriptivo de cada una de las 15 variables binarias asociadas a la presencia de cada dependencia funcional. Esas variables las agrupamos según se refieran a dependencias funcionales básicas o ampliadas. Las variables relacionadas con las dependencias funcionales básicas se vinculan con la necesidad de ayuda para comer, vestirse, bañarse, peinarse, usar el inodoro, acostarse o levantarse, desplazarse en la casa y subir o bajar escaleras. Por otra parte, las variables relacionadas con las dependencias funcionales ampliadas implican una necesidad de ayuda para usar el teléfono, viajar en transporte público, organizar y tomar medicamentos, manejar el dinero, hacer compras, preparar comidas calientes y realizar tareas en el hogar. Para el cumplimiento del objetivo específico 2,
Para cada una de esas variables que se definieron anteriormente, se computó el índice de concentración corregido para variables binarias mediante la transformación de Hertz. Las ecuaciones 1 y 2 que se ven a continuación definen al índice de concentración C y a su transformación E respectivamente. En esas ecuaciones podemos ver que N es el número de individuos, R sub I es la posición que ocupa cada individuo en un ranking de menor a mayor ingreso per cápita familiar, I sub I es la variable que va a denotar la presencia de algún tipo de dependencia, mu es el valor medio de esa variable. A y B son los valores mínimos y máximos que puede asumir ese I sub I. Y por último, tenemos que decir que ese índice puede variar entre -1 y 1. Si este índice es positivo, nos va a indicar una situación prorrica, donde las variables van a tener una mayor concentración entre los individuos ricos. Y si ese índice es negativo, vamos a estar en presencia de una situación propobre. Para el logro del tercer objetivo específico, se van a describir, en primer lugar, 15 variables binarias, que, junto con el ingreso per cápita familiar, son las que proponemos como explicativas de la inequidad en la distribución de dependencias funcionales. Esas variables están relacionadas con el género, con la categoría de edad, con el nivel educativo, con la ocupación, con la condición de discapacidad, con la cobertura de salud, con el estado civil, la estructura del hogar, la presencia de depresión o de alguna deficiencia, ya sea visual o auditiva, y el consumo múltiple de fármacos, es decir, la ingesta de más de 8 fármacos por día. En segundo lugar, se procede a la descomposición de la inequidad. Esa descomposición va a constar de 2 etapas. En una primera etapa se va a plantear un modelo como el que podemos ver en esa ecuación 3, donde I es la presencia o ausencia de alguna dependencia funcional, las X son las variables que se proponen como explicativas de la inequidad y los betas son, para el caso del ingreso, que es nuestra única variable continua del modelo, el efecto marginal. Y para el caso de las variables binarias, es el efecto discreto. En una segunda etapa, lo que se hace es obtener las elasticidades, tal como podemos ver planteado en la ecuación 4. En esa ecuación, beta sub k por x sub k media representa la elasticidad de cada variable x. Esa elasticidad se va a multiplicar por su índice de concentración, ese c sub k que ahí vemos, se hace la sumatoria, se multiplica por 4, y a eso se le suma el índice de concentración generalizado del término de error. Es el gc sub epsilon que podemos ver ahí. Todo esto va a dar como resultado el índice E, que es el que habíamos mencionado en la ecuación 2. Es muy importante tener en cuenta que para llevar a cabo este trabajo empleamos el software Stata en su versión 13 con la ayuda del paquete ConIndex. Vamos a hablar un poco de los resultados. En esta tabla podemos ver que las dependencias que presentan las mayores frecuencias son las ampliadas. Además, podemos ver en la columna E de la tabla que todos los E son negativos. Esto implica que hay una mayor concentración de las variables en los individuos pobres. Como estamos hablando de variables cuya presencia va a denotar un peor estatus de salud, entonces esta situación configura una situación de inequidad. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la muestra. Como podemos ver en la tabla, algo más de la mitad de la muestra está representada por mujeres, el 70% son individuos de la tercera edad. La mayor parte de los individuos de la muestra cuenta con nivel primario, ya sea completo o incompleto, manifiesta ser jubilado o pensionado y está cubierto por alguna obra social. El 55% está unido o casado y el 57% vive solo o con otro miembro en el hogar. El 6% está en una situación de administración múltiple de fármacos, el 9% sufre depresión y el 25% padece alguna deficiencia visual o auditiva.
A continuación, vamos a ver los resultados del análisis de descomposición de la inequidad. En esta tabla, que está realizada para las dependencias básicas, se presenta en cada una de las columnas que denominamos como I, el signo y la significatividad de los beta que están asociados a cada una de las variables propuestas como explicativas de las dependencias funcionales básicas. Es importante tener en cuenta que presentamos en esta tabla solo las dependencias básicas cuyo índice de Richers resultó significativo. Por otra parte, la columna de porcentaje está asociada a cada I y muestra la contribución de cada variable a la inequidad. Esos porcentajes son el resultado de realizar el cociente que podemos ver en la ecuación que está recuadrada. Vamos a tomar 3 ejemplos para poder entender un poco mejor la tabla. Si tomamos la X, que está relacionada con la cuarta edad, podemos ver que resulta significativa en todos los casos e impacta positivamente en la probabilidad de padecer una dependencia funcional básica, pero atenúa la inequidad, porque con frecuencia son los individuos que llegan a la cuarta edad los más ricos. Por otra parte, si analizamos la variable de eficiencia visual auditiva, podemos ver que resulta significativa en todos los casos. Impacta positivamente en la probabilidad de padecer una dependencia funcional básica y aumenta la inequidad, porque este tipo de deficiencias las padecen con más frecuencia los individuos pobres. Por último, si tomamos el nivel educativo, podemos ver que no resulta significativo en ningún caso para explicar la probabilidad de padecer una dependencia funcional básica. En esta otra tabla se representa lo mismo que en el caso anterior, pero para la situación específica de las dependencias funcionales ampliadas. Como podemos ver en esta diapositiva de resumen, el ingreso per cápita, el padecer una deficiencia visual auditiva, el vivir en un hogar unipersonal y el pertenecer a la población económicamente activa son las variables explicativas que más contribuyen a incrementar la inequidad en la distribución de las dependencias. Por otra parte, el pertenecer a la cuarta edad y el contar con nivel primario, ya sea completo o incompleto, son las variables explicativas que más contribuyen a atenuar la inequidad en la distribución de las dependencias. Bien, ¿cuál es la principal fortaleza de este trabajo? Que no se utilizaron como variables de resultado cuestiones vinculadas a la autopercepción del estatus de salud, sino a la presencia o ausencia de una necesidad. Esto contribuye a evitar el sesgo que puede ocasionar la valoración personal de los adultos mayores cuando responden. La principal debilidad de este trabajo tiene que ver con que los datos que se usan corresponden únicamente a individuos que viven en aglomerados urbanos. Se dejan de lado las comunidades rurales, ¿sí? Este trabajo realiza un análisis para cada tipo de dependencia, para las básicas por un lado, para las ampliadas por el otro, encontrando que todas ellas son propobres. Esto constituye un hallazgo muy novedoso. Además, los resultados que surgen de este trabajo pueden contribuir a diseñar programas de salud que estén basados en la evidencia científica, ¿sí? Estos resultados permiten identificar a los individuos que están en riesgo de perder su autonomía y contribuyen un elemento muy importante para poder implementar intervenciones que estén dirigidas a ayudar a esos individuos en riesgo. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que son los adultos mayores de nivel socioeconómico más bajo en Argentina los que padecen con mayor frecuencia dependencias funcionales tanto básicas como ampliadas. Y todos los resultados a los que se llegó, todos los resultados que estuvimos mencionando, constituyen un insumo esencial para los tomadores de decisión, quienes a partir de estos datos pueden realizar proyecciones y pueden preparar el sistema de cuidados de salud adecuadamente para los adultos mayores. Queremos agradecer la oportunidad de presentar nuestro trabajo en este congreso y agradecemos todos los comentarios que puedan surgir porque sin duda van a contribuir a fortalecer nuestra investigación. Muchas gracias a todos en nombre de las 3 autoras.